Jóvenes, buenos días. Vamos a Buen ver día. hoy día la última parte de espacios vectoriales y vamos a hablar de la base y la dimensión de dos espacios que ya hemos visto, algunos de ellos. Uno va a ser nuevo. Estoy hablando de la intersección. Nosotros ya vimos que la intersección de cualquier número de subespacios está en un subespacio y vamos a ver ahora cómo se encuentra la base y la dimensión de este tipo de subespacio. Y vamos a ver que la suma de dos o más subespacios es también un subespacio, y vamos a ver cómo se determina la suma de dos o más subespacios, cómo se determina su base y dimensión de ese subespacio. Y vamos a definir a qué se entiende por suma directa de dos subespacios, cuando un espacio vectorial es la suma directa de dos subespacios. Entonces comencemos compartiendo pantalla. Y antes de ver eso que les decía como materia nueva, solamente voy a, en forma rápida, para aquellos que no hicieron, espero que hayan hecho todos, pero bueno, si no lo hicieron, está ahí, esos tres ejercicios que quedaron para que ustedes resuelvan. Si no lo hicieron, presten atención, y si lo hicieron, vean si lo hicieron bien, verificando el ejercicio tal como se les va a recordar, porque esta es materia que hemos visto en la clase anterior. Dice en el ejercicio 3, determinar una base y la dimensión de W, generado por los siguientes vectores, P1, P2 y P3. Recordemos un poco de la teoría. Nosotros sabemos acá que este subespacio, está siendo generado por un conjunto no vacío de vectores, P1, P2 y P3. Estos vectores que tengo en ese conjunto son polinomios pertenecientes a P2. Por lo tanto, están generando, W es un subespacio generado, un subespacio ¿de quién? De P2. Pero yo no voy a trabajar con estos vectores para encontrar la base y la dimensión. ¿Por qué? Porque voy a trabajar con el espacio isomorfo, ya que no son vectores en Rn y tengo un conjunto no vacío de vectores que generan al subespacio. Como no son vectores en R, repito, pasamos a su espacio isomorfo. Y para pasar al espacio isomorfo y poder aplicar el teorema 7 en forma sencilla, nosotros vamos a trabajar con la base usual de P2, porque sabiendo que con la base usual el vector de coordenadas es directamente los coeficientes de cada vector. Entonces sabemos nosotros que W es el espacio generado por los P sub I. Quiero encontrar la base y la dimensión de W. Pasamos al espacio isomorfo de P2, que es R3. Y para eso encontramos el vector de coordenadas de este primer vector P1 con relación a la base usual B que acabamos de llamar. ¿Y cuál va a ser ese vector de coordenadas? 1, menos 1, 2, directamente los coeficientes del vector. El vector de coordenadas de P2 con relación a esa base usual, lo mismo, 1, 2, menos 1. Y el vector de coordenadas de P3 con relación a esta base usual va a ser 0, 3, menos 3. Ahí están estos tres vectores de R3. Me olvido de los polinomios y me concentro en estos vectores de coordenadas que son vectores pertenecientes a R3. Estamos en el espacio isomorfo de P2. ¿Cuál es la base y la dimensión del espacio generado por estos tres vectores? Coloco en una matriz, llevo a la forma escalonada, se anula una fila y las filas no nulas constituyen la base de ese subespacio y el número de filas no nulas la dimensión. Pero acá hay que tener cuidado. Para la dimensión, el número de filas no nulas es 2. Como 2 es un número, pasar del espacio isomorfo al espacio original no hay ningún problema, sigue siendo 2. Pero estos vectores que son vectores en R3 debo pasar al espacio original, y el espacio original es un subespacio de P2. Por lo tanto, este vector de coordenadas corresponde a algún polinomio de P2, y en este caso es este. Estoy haciendo lo contrario. De acá hemos pasado al espacio isomorfo. Ahora del espacio isomorfo estamos pasando al espacio original. Y tenemos que este primer vector de coordenadas corresponde a este polinomio, y este segundo vector de coordenadas corresponde a este polinomio. Entonces, la dimensión de este subespacio generado por este conjunto no vacío de polinomios va a ser 2 y su base son estos dos vectores. Tengo la base y la dimensión de W. ¿Preguntas al respecto?
El segundo ejercicio es otro subespacio, pero en este caso definido bajo condiciones. Y para eso vamos a utilizar nosotros el teorema número 8. Hemos dicho que ese es el que nos permite encontrar la base y la dimensión del subespacio definido bajo condiciones. ¿Qué hacemos nosotros? Las condiciones que definen a este subespacio colocamos como ecuaciones de un sistema homogéneo. La primera ecuación ordenando que tenemos x menos y más z igual a 0, la primera ecuación. La segunda ecuación, paso a guiar al segundo miembro, x menos y más 2z más d más t igual a 0. Y la tercera ecuación, z más t igual a 0. Ahí tenemos el sistema homogéneo, cuyo espacio solución va a ser directamente W. Eso es lo que nos dice ese teorema número 8. Que para encontrar la base y la dimensión de W, trabajamos con el espacio solución de este sistema homogéneo, dado por sus condiciones, y encontramos la base y la dimensión del espacio solución aplicando el teorema número 8. La matriz de coeficientes lleva a la forma escalonada y ahí tenemos que si estamos en el espacio solución de un sistema homogéneo, tenemos que acá yo determino cuánto vale n y cuánto vale r. N es el número de incógnitas, R el número de filas no nulas y la dimensión de este subespacio, en otras palabras, la dimensión del espacio de solución sería n menos r. Hacemos n menos r y tenemos que es 2. Siempre que estamos haciendo n menos r para encontrar la dimensión de este subespacio, no se olviden que este 2 significa que hay dos variables libres. No estén queriendo colocarme esta fila no nula y esta fila no nula como base, que eso no es así. Tengo dos variables libres, identifico cuáles son las libres. ¿Cuáles son las libres? Son las que no corresponden a ningún elemento distinguido. Este elemento distinguido corresponde a X, este elemento distinguido corresponde a Z, por lo tanto las libres son Y y T. Y le aplicamos el criterio de base usual a esas variables libres para encontrar la base. El sistema equivalente montado de acá nos daría este, porque nos va a servir para encontrar cuánto valen las dependientes una vez que le demos valores a las libres. Ya sabemos que la dimensión es 2. Para encontrar la base de W se obtiene aplicando el criterio de base usual sobre las variables libres. Hacemos y igual a 1, t igual a 0. Y igual a 1, t igual a 0 y con esos dos valores calculamos cuánto vale z y cuánto vale x. Luego hacemos y igual a 0, t igual a 1, aplicando el criterio de base usual. Y con esos valores calculamos cuánto vale z y cuánto vale x. Acá tenemos que ya están todos los elementos calculados y esos elementos que son los elementos de esta matriz, que es la primera matriz de la base de ese subespacio. O sea, tenemos A sub 1 es el primer vector de la base de este subespacio. Y A sub 2 determinamos los elementos y tenemos el segundo vector de esa base. Tengo dos vectores en la base, la dimensión es igual a 2, cosa que es coherente y está correcta. Entonces ya tengo la base y la dimensión trabajado con dos tipos de subespacios. Subespacios generados por un conjunto no vacío, el primer caso, y subespacio definido bajo condiciones, este segundo caso. Vamos a ver un tercer ejercicio donde tenemos nuevamente una sola, a decir verdad. Entonces, esta única condición va a ser justamente mi sistema homogéneo. Tengo un sistema homogéneo formado por una sola ecuación y cuatro incógnitas. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a encontrar el espacio solución de ese sistema homogéneo. Y sabemos que para encontrar ya no hay que llevar a la forma escalonada porque es solamente una ecuación. Directamente, la dimensión va a ser igual a n menos r. ¿Qué es n? El número de incógnitas. ¿Cuántas incógnitas hay? 4. ¿Y qué es r? El número de filas no nulas. Sí. ¿Cuáles van a ser las libres? Esta corresponde, el primer elemento distinguido a X, no va a ser libre, van a ser libres y el criterio de base usual es z igual a 0, t igual a 0. Y con eso calculo cuánto vale X. Ese es el primer vector de la base. El segundo vector de la base, hacemos z igual a 1, y igual a 0, t igual a 0, y con eso calculo X. Tengo el segundo vector de la base. Y el tercer vector de la base, porque son 3 igual a 0, el tercer vector de la base. Entonces la dimensión es a 1, a 2 y a 3 que acabamos de determinar, aplicando el criterio de base
usual sobre las resueltos. Espero que alguno haya hecho. Y si tenía dudas, ya las hayamos resolvido sus dudas. De cualquier manera, si hay alguna duda todavía de alguno de ustedes, estamos para contestar. Y ahí tenemos resueltos los 3 ejercicios. El 3, el 4 y el 5 que habían sido dados. Vamos a ver ahora recién la materia que corresponde al día de hoy, que es lo que les comentaba hace un momento. Y vamos a primero hablar de la intersección de dos subespacios, dos o más subespacios, la suma de dos o más subespacios y qué son sumas directas. Entonces, comencemos definiendo qué es la intersección, cosa que ya hemos visto y hemos demostrado inclusive que la intersección de dos o más subespacios es también un subespacio. Y acá dice eso, la intersección de cualquier número de subespacios es también un subespacio. ¿Qué vamos a aprender acá? Cómo encontrar la base y la dimensión de ese subespacio. Y dice, para determinar una base y la dimensión, todos deben estar definidos bajo condiciones, todos los subespacios. Y ya una vez que están todos definidos bajo condiciones, con todas esas condiciones formamos un sistema homogéneo y el espacio solución de ese sistema homogéneo va a ser la base y la dimensión de la intersección. Todas las condiciones forman un sistema homogéneo y la base y la dimensión del espacio solución del sistema homogéneo serán la base y la dimensión de la intersección, tal como ya hemos hecho ejemplo. Entonces, la intersección es simplemente un subespacio definido bajo condiciones. La única nota o observación que hacemos es que todos los subespacios deberían estar definidos bajo condiciones para poder aplicar esto y encontrar la base y la dimensión de la intersección. Enseguida vemos ejemplo. ¿Qué es la suma de dos subespacios? Si yo tengo U y W, que son subespacios de un espacio vectorial B, podemos demostrar fácilmente que la suma de esos dos subespacios, formada por los vectores U más W, donde U pertenece al primer subespacio y W pertenece al subespacio, ese conjunto formado de esta manera, este conjunto llamado suma de dos subespacios, es también un subespacio. Entonces esto podríamos demostrar con el criterio de subespacio, no estamos demostrando, y simplemente estamos viendo que si es un subespacio, ¿cómo encuentro su base y dimensión? Y acá dice bien claro, para determinar la base y la dimensión de este subespacio, se determinan las bases de ambos subespacios. Juntas generan al subespacio U más W. Entonces ya tengo un conjunto que está generando a este espacio vectorial. ¿Y que aplicamos? El teorema número 7, como ya sabemos. Directamente un conjunto no vacío que genera un subespacio. ¿Qué debo hacer para encontrar su base y dimensión? Eso es lo que me dice el teorema número 7 y ya lo hemos aplicado varias veces. Definamos ahora cuando una suma de dos subespacios se dice que es suma directa. Y decimos de esta manera, que sea B un espacio vectorial y que sea B la suma de U más W. Este espacio vectorial es la suma de U más W. Y decimos que este espacio vectorial B es la suma directa de U y de W y se escribe de esta manera, si y solo si cumple dos condiciones. Vamos a leer todo arriba. Se dice que B es la suma directa de U y de W y se escribe de esta manera, si y solo si todo vector de B puede ser expresado de una sola manera como la suma de un vector de U con un vector de W. ¿Y cuándo va a poder ocurrir eso? Que todo vector de B va a ser expresado de una sola manera como la suma de un vector de U con un vector de W. Esto ocurre únicamente cuando se cumplen las siguientes condiciones. ¿Cuáles son esas condiciones? La primera, que B sea la suma de U más W. ¿Cómo determinamos que este espacio vectorial es igual a la suma de estos dos subespacios? Dimensionalmente. La dimensión de U más W, que vamos a aprender a determinar, tiene que ser exactamente igual a la dimensión de B. Si esas dos dimensiones son iguales, los dos espacios vectoriales son iguales. O sea que este subespacio va a ser el propio espacio vectorial B. La segunda condición, que en la intersección de estos dos subespacios esté únicamente el vector 0. ¿Y cómo yo determino si está únicamente el vector 0 en la intersección? Encontrando la dimensión de la intersección. Si la dimensión de la intersección es igual a 0, el único vector posible dentro de esa intersección es el vector 0. En cambio, si la dimensión de la intersección no es igual a 0, no, va a tener otros vectores y automáticamente no va a cumplir esta condición. O sea que estas dos condiciones las verificamos dimensionalmente. La primera, si la dimensión de la suma de U más W es igual a la dimensión de B, los dos espacios son iguales. Y en este caso, si la dimensión de la intersección es igual a 0, el único vector dentro de ese conjunto es el vector 0 y cumpliría la segunda condición.
Con estas dos condiciones, si se cumplen, decimos que el espacio vectorial B es suma directa de U y de W y se representa simbólicamente de esa manera. Veamos ahora un ejercicio donde podamos hacer todo esto. Y acá tenemos un siguiente ejercicio que nos dice que sean U y W, fíjense, yo tengo U y W, dos subespacios del espacio vectorial de las matrices de 2 por 2. Uno de ellos, U, está definido bajo condiciones, ahí está. O sea, todo vector de las matrices de 2 por 2, o sea, toda matriz de 2 por 2 que cumpla con estas dos condiciones pertenece a U. Eso estamos diciendo que es U. U está definido bajo condiciones. Y W es otro subespacio de las matrices de 2 por 2, pero que está siendo generado por un conjunto no vacío. W es generado por estas dos matrices. Quiero encontrar la base y la dimensión de U, eso podemos hacer, ya hemos visto. La base y la dimensión de W, ya hemos visto cómo se determina. Y ahora vamos a ver cómo se encuentra la base y la dimensión de la suma, que eso es nuevo, y de la intersección, que también es nuevo. Y vamos a contestar esta pregunta. Pero si ustedes se fijan, ya hemos adelantado y hemos dicho, para poder encontrar la base y la dimensión de la intersección, los dos subespacios deberían estar definidos bajo condiciones. ¿Ocurre eso en nuestro problema? No. En nuestro problema, el primero está definido bajo condiciones y el segundo está definido por un conjunto de vectores que lo generan. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a tener que redefinir W. En otras palabras, definir W bajo condiciones. Y eso es lo que hacemos primero. Antes de entrar a responder estos incisos, voy a redefinir W. ¿Y cómo redefinimos W? Ahí tienen ustedes el proceso de cómo redefinir un subespacio que está siendo definido por un conjunto no vacío, cómo redefinirlo bajo condiciones. ¿Qué hacemos nosotros? Para que las condiciones sean similares a las del primer espacio, tomamos este vector genérico que está definiendo al espacio vectorial U, o a este subespacio. Este vector genérico ABCD debo escribirlo como combinación lineal de estos dos. ¿Por qué? Porque este vector genérico tendría que pertenecer a W. ¿Cuándo un vector pertenece a W? Cuando es una combinación lineal de estos vectores. Entonces eso es lo que hacemos nosotros. Fíjense, la matriz genérica A, cuyos elementos son A, B, C y D, pertenece a W, eso estamos diciendo, pertenece a W, si y solo si esa matriz es una combinación lineal de las A sub I, que generan a W. Entonces la matriz genérica pertenece a W, si y solo si A es una combinación lineal de las A sub I que generan a W. En otras palabras, ya reemplazamos. Esta es la matriz genérica A igual a A sub 1 por la matriz A sub 1 más A2 por la matriz A sub 2, que son las que están generando a W. Si ustedes se fijan, esas dos matrices que acabo de colocar son las que generan a W, A1 y A2. Entonces estoy escribiendo la matriz genérica como combinación lineal de esta matriz y de esta matriz. De esa combinación lineal surge, o sea, de esa ecuación vectorial, surge un sistema no homogéneo. Los elementos correspondientes de esta matriz van a ser igual a la suma de los elementos correspondientes de estas dos matrices multiplicadas por su escalar. ¿Qué significa esto? A sub 1 más 0 a sub 2 igual a A. Primera ecuación. 2 a sub 1 más A sub 2 igual a B. Segunda ecuación. Menos A sub 1 más A sub 2 igual a C. Tercera ecuación. Y finalmente menos A sub 2, ¿cómo es? Menos 2 por A sub 1 más A sub 2 igual a D. Y tenemos un sistema de 4 ecuaciones y únicamente 2 incógnitas, A1 y A2. Voy a resolver este sistema y automáticamente, para que tenga solución ese sistema, vamos a ver que deben cumplirse ciertas condiciones, que son las condiciones que yo estoy buscando para poder redefinir W. Entonces, ¿qué tengo? Resolviendo este sistema, la matriz aumentada del sistema es esta. Llevamos a la forma escalonada y vemos que el sistema tendrá solución solo si esta ecuación es igual a 0 y esta otra es igual a 0. O sea que el sistema tiene solución condicionada. Y solo va a tener solución cuando 3A menos B más C sea igual a 0 y 4A menos B más D sea igual a 0. Y esas son las condiciones que nosotros vamos a imponerle a cualquier matriz de 2 por 2 para pertenecer a W. En otras palabras, estoy definiendo W bajo condiciones. ¿Cuáles son las condiciones? Toda matriz de 2 por 2 para pertenecer a W debe cumplir con esta primera condición
y esta segunda condición que hemos encontrado acá al resolver este sistema. Ya tengo redefinido W bajo condiciones. Y eso vamos a ocuparlo después en el inciso D. Por el momento simplemente hemos aprendido cómo se redefine un subespacio que estaba definido por un conjunto no vacío. Estamos definiéndolo bajo condiciones. Sigamos. Y vamos a comenzar ahora con lo que ya sabemos nosotros. El inciso A, el inciso B, conocemos y sabemos qué hacer. Ahí tenemos el ejercicio repetido. Para determinar la base y la dimensión de U, como U está definido bajo condiciones, con las condiciones formamos un sistema homogéneo. Aquí está el sistema homogéneo y el espacio solución de este sistema homogéneo se confunde con U. La base y la dimensión de U van a ser la base y la dimensión de este espacio solución, teorema número 8. Llevamos la matriz a la forma escalonada, ya está en la forma escalonada, o sea que el sistema que tengo acá es el propio sistema equivalente. N vale 4, R vale 2. N son el número de incógnitas, será igual a 2. La dimensión de este subespacio, porque es la dimensión del espacio de solución, va a ser N menos R, 4 menos 2 igual a 2. ¿Qué significa este 2? Que hay dos variables libres que nos van a permitir encontrar la base del espacio solución, en otras palabras, la base de U. Determinamos cuáles son las variables libres, cosa que ya deberíamos saber y no tener ninguna duda de por qué B y D son libres. Pero de todas maneras, si no recuerdan, simplemente para recordarles por qué B y D son las libres, porque en el sistema equivalente, que vendría a ser este propio sistema, vemos que este elemento distinguido corresponde a A, este elemento distinguido corresponde a C. Las únicas variables que no corresponden a ningún elemento distinguido son B y D, por eso son libres. Entonces ya tengo las variables libres, ¿y qué hago para encontrar los dos vectores de la base? ¿Por qué digo dos? Porque si la dimensión es 2, en la base van a haber dos vectores. Voy a aplicar el criterio de base usual sobre estas variables libres. ¿Y qué significa aplicar el criterio de base usual? Darle a B el valor de 1 y a D el valor de 0 y con esos valores calcular cuánto vale C y cuánto vale A. Y determinamos el primer vector de la base. Luego, ¿qué hacemos? A B le damos el valor de 0 y a D el valor de 1, según el criterio de base usual, y calculamos cuánto vale C y cuánto vale A. Y todos estos valores que hemos calculado son los elementos del segundo vector de la base. Entonces tengo que la base tiene A1 y A2 como vectores, la dimensión es 2 y aquí escribimos, la dimensión de U es igual a 2 y su base son estas dos matrices. Hemos determinado la base y la dimensión de U del primer subespacio, que estaba definido bajo condición. Para encontrar la base y la dimensión de W, yo puedo trabajar con los vectores que están generando a W o con el W ya redefinido bajo condiciones. Pero ¿para qué? Más fácil es tomar estos vectores que están generando a este subespacio, solo que sabemos que como son matrices no voy a trabajar con las matrices, voy a pasarme al espacio isomorfo. Y para pasar al espacio isomorfo voy a utilizar la base usual de las matrices de 2 por 2. ¿Qué voy a encontrar? El vector de coordenadas de A sub 1 con relación a esa base usual. ¿Y qué va a hacer? Los propios elementos de la matriz escritos como un vector de B4. Y el vector de coordenadas de A2 con relación a la base usual, esa es la gran facilidad de trabajar con la base usual, van a ser estos elementos de la matriz escritos como vectores en R4. Me olvido de las matrices, ya no hablamos de matrices y hablamos de vectores en R4. ¿Cuál es la base y la dimensión del subespacio generado por estos vectores? Coloco esos vectores en una matriz y llevo a la forma escalonada. La dimensión va a ser el número de filas no nulas, que es 2. Y la base van a ser esas filas no nulas, pero cuidado, estamos en el espacio isomorfo, debo volver al espacio original. ¿Y cuál es el espacio original? Las matrices de 2 por 2. O sea que este vector de coordenadas corresponde a una matriz de 2 por 2, que es esta. Y este vector de coordenadas corresponde a una matriz de 2 por 2, que es esta. La dimensión de W es 2 y la base son esos dos vectores. Hasta ahí, dudas, preguntas que tengan. Hemos hecho ya varios ejercicios, por eso que seguramente ya no hay dudas. Cómo encontrar la base y la dimensión de U, que está definido bajo condiciones. Cómo encontrar la base y la dimensión de W, que es un conjunto generado por un conjunto no vacío de vectores. ¿Qué vamos a hacer ahora? La dimensión y la base de este subespacio, que es la suma de U y de W. Bueno, ¿qué nos decía la parte teórica?
que para poder encontrar la base y la dimensión de la suma, voy a encontrar con la base de U y con la base de W un conjunto que genera a este subespacio. Veamos eso y vamos a continuar el ejercicio haciendo el inciso C. La base y la dimensión de U más W, yo tengo la base de U, que es esta, la estoy copiando del inciso A, la base de W, que es esta, la estoy copiando del inciso B, y juntos estos cuatro vectores en este conjunto generan a este subespacio. Tengo un subespacio generado por un conjunto no vacío de vectores. ¿Qué debo hacer? Pasar al espacio isomorfo y encontrar la base y la dimensión de este subespacio trabajando con estos vectores de coordenadas. El vector de coordenadas U1 con relación a la base usual que habíamos llamado B sería este vector 1, 1, 0, 0 y así sucesivamente. Tengo estos cuatro vectores de coordenadas que pertenecen a R4. Me olvido de las matrices y me concentro en estos vectores y pregunto yo, ¿cuál es la base y la dimensión del subespacio generado por estos cuatro vectores? Coloco los vectores en una matriz y llevo a la forma escalonada. No se anula ninguna fila. ¿Y cuántas filas no nulas hay? Hay 4. Entonces la dimensión de este espacio suma U más W es 4. Directamente trasladamos la dimensión al espacio que estamos queriendo determinar. ¿Y cuál va a ser la base? Cada una de estas filas no nulas, transformadas o colocadas como matrices, van a ser la base de este subespacio, porque es un subespacio de las matrices de 2×2. No voy a colocar un vector de R4, tengo que volver del espacio isomorfo al espacio original. ¿Y cuál es el espacio original? Las matrices de 2×2. Por lo tanto, tienen ustedes que el primer vector de la base sería 1, 1, 0, 0, colocada como esta matriz de 2×2. El segundo sería esta fila no nula, el tercero y el cuarto. Y ahí están los cuatro vectores, cuatro matrices, que son la base de esta suma de U más W, que es un subespacio de las matrices de 2×2. La dimensión es 4 y la base son estos cuatro vectores. Ya de antemano yo sé que si la dimensión es 4, la suma de U más W es el propio espacio vectorial de las matrices de 2×2. Eso hemos visto y ya hemos dicho que cuando la dimensión de un subespacio es la dimensión del propio espacio vectorial, los dos son un mismo espacio. En este caso, la suma de U más W no es un subespacio cualquiera, es el propio espacio vectorial de las matrices de 2×2. Ya estamos dando respuesta a una de las preguntas futuras. Ya tengo la base y la dimensión de U más W, que era materia nueva, y ahora vamos a la base y la dimensión de la intersección, que sería el inciso D. Acá, para encontrar la base y la dimensión de la intersección, ambos subespacios deberían estar definidos bajo condiciones. Nosotros al inicio hemos definido W bajo condiciones, y ahí está W bajo condiciones. Y U estaba definido bajo condiciones. Dice acá, como W no está definido bajo condiciones, se debe redefinir W tal como se hizo al inicio. Por lo tanto, U y W están definidos bajo condiciones y tendríamos que U es el conjunto de matrices de 2×2 que cumplen con estas dos condiciones. Y W es el conjunto de matrices de 2×2 que cumplen estas dos condiciones. ¿Qué va a ser la intersección de esos dos subespacios? Un conjunto de matrices que cumplen las cuatro condiciones, las dos que satisfacen a U y las dos que satisfacen a W. O sea que en la intersección voy a tener que tener un conjunto de vectores, o sea, de matrices de 2×2, que cumplan con estas cuatro condiciones. Ya tengo un subespacio definido bajo condiciones. ¿Cómo encuentro su base y dimensión? Con las condiciones formamos un sistema homogéneo y el espacio solución de este sistema homogéneo se confunde con este subespacio, U intersección W. Tomamos la matriz de coeficientes, llevamos a la forma escalonada, vemos que no se anula ninguna fila, n es igual a 4 y r es igual a 4. N el número de incógnitas, r el número de filas no nulas. La dimensión de este subespacio U intersección W va a ser igual a ¿qué? N menos R. Y como n vale 4 y r vale 4, 4 menos 4, 0. Cuando la dimensión de un espacio vectorial es 0, el único vector posible en la intersección es el vector 0. Entonces, directamente, la dimensión de U intersección W es el vector 0. El único vector posible en esa intersección es el vector 0. Y con eso ya hemos determinado la base y la dimensión de la intersección de esos dos subespacios. ¿Dudas, preguntas? Estamos siempre hablando de lo mismo que ya hemos visto en la clase anterior y hemos hecho varios ejemplos.
solo que varían las condiciones, varían, en fin, y lo único nuevo en este caso es que estamos viendo que en la intersección debo colocar todas las condiciones de U y de W para que juntas formen el espacio o el sistema homogéneo, cuyo espacio solución va a ser justamente la base y la dimensión de la intersección. Como ya tenemos el inciso A, B, C y D, podemos contestar directamente el inciso E, porque es una pregunta que tenemos ya las herramientas suficientes para contestar. ¿Qué nos dice en el inciso E? El espacio vectorial de las matrices de 2 por 2 es suma directa de U y de W. Eso me están preguntando. ¿Cuál va a ser mi respuesta? Va a depender de lo que nosotros verifiquemos estas dos condiciones. Decimos que este espacio vectorial es suma directa de U y de W. Sí y solamente sí se deben cumplir dos condiciones. ¿Cuál es la primera? Que la dimensión de U más W debe ser igual a la dimensión de este espacio vectorial. ¿Cuál era la dimensión de U más W? La acabamos de encontrar, era 4. ¿Y cuál es la dimensión de las matrices de 2 por 2? También es 4. Por lo tanto, dimensionalmente son iguales. Estamos hablando del mismo espacio. Y acá decimos eso. La primera condición se cumple ya que la dimensión de U más W es igual a 4, que es igual a la dimensión del espacio vectorial de las matrices de 2 por 2. Vamos a la segunda condición. ¿Cómo verifico si se cumple o no? Si en la intersección tiene que estar solo el vector 0, la dimensión de la intersección tiene que ser 0. ¿Qué hemos visto nosotros en el inciso D? Que la dimensión de la intersección es el vector, la dimensión de la intersección es 0, por lo tanto, dentro de ese conjunto está solo el vector 0. Cumple la segunda condición. Y acá decimos, se cumple ya que la dimensión de la intersección es igual a 0 y por lo tanto el único vector que está en el subespacio es el vector 0. Cumple la primera, cumple la segunda condición. ¿Qué puedo afirmar? Que este espacio vectorial de las matrices de 2 por 2 es suma directa de U y de W. Simbólicamente tenemos escrito acá o literalmente escrito arriba. Y de esa manera terminamos de contestar las 5 preguntas que nos han hecho en ese ejercicio. ¿Dudas, preguntas que tengan? Si no hay preguntas, no hay dudas. Con esto estamos terminando nosotros el estudio de espacios vectoriales. Y solamente les hago la siguiente recomendación que ya les hice a través del WhatsApp, que por favor todavía no comiencen a querer solucionar esta unidad porque estoy haciendo ciertas modificaciones, había ciertos errores que me hicieron notar algunos de sus compañeros que ya está por ahí, y yo les voy a decir qué momento ya pueden comenzar el estudio de espacios vectoriales. Sin embargo, hemos terminado ya de hacer todo el estudio teórico y lo que ustedes tienen que hacer ahora es la parte práctica, haciendo las retroalimentaciones, pero por favor no comiencen hoy día, de aquí a 2 días tal vez, yo les mando por WhatsApp cuando ya esté listo y puedan entrar directamente a resolver, no solamente las retroalimentaciones, sino todo el estudio a través de la plataforma. Si no hay dudas, no hay preguntas, nos vemos la próxima clase. Sería todo por hoy. El día viernes nos vemos para comenzar la última unidad, que son transformaciones lineales. Adiós, jóvenes. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego, ingeniero. Luego, ingeniero. Lo ingeniero. Hasta luego.